Hoy vamos a comenzar hablando de la parte de estadístico, que va a ser combinar nuestra información que tenemos de variables aleatorias con lo que hemos hecho previamente de nuestro espacio muestral. Entonces, vamos a recordar qué fue lo que hicimos el otro día en esa primera lección, por así decirlo. Nosotros habíamos partido de nuestro espacio de probabilidad, es decir, hemos considerado, o vamos a poner, sean por un lado nuestro omega a caligráfica P, el correspondiente espacio de probabilidad, y vamos a coger una variable aleatoria que está definida sobre el mismo, es decir, y una x que va de nuestro omega nr, que es una variable aleatoria real definida sobre este espacio de probabilidad. Nosotros lo que hemos visto ha sido cómo definir el correspondiente espacio muestral de tamaño n asociado a la muestra. Es decir, podemos o habíamos definido el espacio muestral de tamaño n perteneciente a los naturales, que estaba asociado a nuestra variable aleatoria x, como ese espacio, yo le ponía la x, esta curvadita con la rayita en medio, en el libro aparece así la rayita en medio, para gustos los colores, y esto había sido simplemente coger todos los posibles elementos x1 minúscula, x2 minúscula, hasta un cierto x n minúscula, es decir, elementos de Rn, tales que lo importante era que cada componente tenía que ser un posible valor del soporte de x, es decir, cada x sub i tenía que ser un elemento del soporte de nuestra variable aleatoria. Esto ocurría para cada i desde 1, 2 hasta n. Vale. Y dijimos, desde el punto de vista de teoría de los conjuntos, esto es simplemente un subconjunto de Rn. ¿Qué ocurre? Nosotros ahora a estos subconjuntos lo que queremos hacer es darle un poquito de mejor estructura a esos conjuntos. ¿Por qué decimos un poquito de mejor estructura? Porque lo que nosotros hacemos aquí es trabajar con variables aleatorias. Las variables aleatorias necesitan no solamente de un conjunto, como necesitamos que sea una aplicación medible, necesitamos que haya un espacio de medida, un espacio medible donde tenemos su conjunto con su correspondiente sigma álgebra. Claro, aquí tengo un conjunto, que es un subconjunto de Rn. ¿Cuál es la sigma álgebra que debemos considerar? Porque si trabajamos con Rn, sí que podríamos decir, bueno, pues Rn tendrá su correspondiente sigma álgebra de Borel asociado n-dimensional. Lo que nosotros vamos a hacer es coger la restricción a ese subconjunto de Rn para ahí dentro poder trabajar con una sigma álgebra adecuada. Es decir, vamos a considerar la sigma álgebra de Borel, que sería nuestra sigma álgebra, podemos poner B de Rn. Hay gente que pone la B con la misma notación que la R, me da exactamente igual, pero restringida a nuestro conjunto X caligráfica. Es decir, lo que queremos coger precisamente sería una, vamos a ponerle aquí simplemente B caligráfica, que va a ser coger esta sigma álgebra de Borel de Rn y la vamos a restringir a ese espacio muestral X, ¿vale? Que esta va a ser nuestra nueva sigma álgebra. De modo que entonces, el par
formado por nuestra correspondiente X caligráfica, que es el espacio muestral, y esta nueva B caligráfica, este par tiene estructura de espacio medible. ¿Y por qué es esto ahora interesante? Porque una vez que tenemos esa estructura de espacio medible, nosotros nos podemos empezar a plantear el buen comportamiento de nuestros elementos, es decir, tratar de ver esas aplicaciones que van de un espacio medible en otro espacio medible. Eso es lo que nosotros hemos llamado precisamente una variable aleatoria. Pues eso es lo que nosotros vamos a considerar ahora. Lo que pasa es que restringido a estos elementos de aquí, es decir, definición. Aquí. En las condiciones anteriores, consideramos, o vamos a decir, una aplicación T que vaya de este espacio muestral X en... No tiene por qué ir a R, puede ir a cualquier R elevado a K, me puede dar un vector cualquiera con un K perteneciente a los naturales. Esta aplicación recibe el nombre de estadístico, se llama estadístico. Hay veces que se le pone el apellido de muestral porque trabaja con elementos del espacio muestral. Sí, estadístico. Y a veces casi nunca vamos a poner el apellido muestral, ¿no? Pero bueno, que sepáis que en ocasiones aparece. Sí, es una aplicación medible. ¿Medible en qué sentido? En el sentido de las correspondientes sigma álgebras que hemos definido, donde si no aparece nada indicado sobre Rn, Rk, lo que sea, es la sigma álgebra de Borel, es decir, la correspondiente antiimagen T-1 de cualquier conjunto B. Eso es un elemento de la correspondiente sigma álgebra que hemos definido aquí en este B caligráfica para cualquier conjunto B que cojamos de la sigma álgebra de Borel de R elevado a K. Es medible en este contexto, ¿vale? Entonces, todos estos elementos son los que a nosotros nos interesa ahora considerar, es decir, esas aplicaciones que van del espacio muestral en R elevado a K, que a lo mejor habitualmente es R, pero que puede ser R2, R3, no da exactamente igual. Si es cierto que esta K recibe un nombre importante que es lo que se conoce como la dimensión del estadístico, es decir, pone aquí la nota, es habitual llamar dimensión del estadístico T al valor K natural del espacio de llegada. Aunque es cierto que para nosotros habitualmente tomemos K igual a 1. No pasa nada. Aunque habitualmente tomemos K igual a 1. Que si tomemos K igual a 1 no significa que siempre tenga que ser 1, pero es verdad que a la hora de trabajar con ejemplos y demás, nos le gusta más por hacerlo de forma sencilla. Por poneros un ejemplo, vamos a hacerlo con... Siempre suelo poner la Bernoulli porque es lo más sencillo de calcular. Sean a poner nuestra X, que se distribuye según una Bernoulli de parámetro P. Vamos a coger una muestra n igual a 3 y vamos a coger un estadístico T que vaya de ese espacio muestral X en R dado por
pues podemos poner como depende de la muestra, depende de un elemento minúscula, es decir, de un x1, x2 hasta x3 minúscula, y aquí podemos poner lo que nos dé la gana siempre y cuando sea algo medible. Oye, pues puedes poner, yo que sé, por ejemplo, x1 por x2 por x3. Igual que coges este, puedes poner cualquier otro elemento. Es decir, esto lo hacemos para cualquier x1, x2, x3 que pertenezca a nuestro X caligráfica, que ya vimos el otro día, que como estamos con una Bernoulli que toma los valores 0 y 1, esto sería simplemente 0,1 al cubo. Bueno, pues tenemos este estadístico como ejemplo. ¿Por qué es interesante pedirle al estadístico que sea una aplicación medible? Porque entonces podemos combinarlo con otras cosas medibles con las que hemos trabajado, que son las variables aleatorias. Es decir, nota, aquí podemos plantearnos, oye, ¿por qué es interesante pedirle al estadístico T la propiedad de ser medible? Y como digo, esto es precisamente debido a que entonces podemos combinar. Cuando decimos combinar, aquí como todos son aplicaciones, lo que estamos haciendo es componer el concepto de estadístico con el de variable aleatoria. Entonces vamos a ver más adelante cómo hacer precisamente esta combinación. Para ello, la idea que hay detrás, ¿cuál es? Es decir, hemos visto entonces que partimos de nuestro omega AP, que es el espacio de probabilidad, vamos a partir también de una X, que va a ser variable aleatoria, y habíamos partido de muestra. Pues ahora lo que vamos a hacer es la muestra teórica, es decir, un X mayúscula su 1, X mayúscula su 2, también variables aleatorias, pero que estas mayúsculas forman una muestra aleatoria simple de la X. Que recordamos que eso lo que nos indicaba es que todas estas variables eran independientes entre sí y además tenían exactamente la misma distribución que la X. Entonces, tenemos así que, ¿cómo podemos relacionar todos estos elementos? Pues mira, una primera relación sería, nosotros a partir del conjunto omega podemos irnos a R. ¿Cómo nos podemos ir de omega a R? Hombre, pues de omega a R nos vamos con una variable aleatoria X. Claro, eso lo hacemos con cada una de estas variables aleatorias. Podríamos irnos con cada una de estas X sub 1, X sub 2 hasta el X sub n. Y si las combinamos todas, si todas y cada una de ellas van a R, cuando las ponemos todas como un vector aleatorio, el vector X sub 1 mayúscula hasta el X sub n mayúscula iría a Rn. Ah, mira qué bien. ¿Qué más hemos visto nosotros que podemos relacionar? Bueno, realmente aquí sabemos que si queremos ser más precisos, no solo van a Rn, van al soporte correspondiente.
Pero ¿a qué soporte? Es que en realidad sabemos que aquí podemos ser más específicos y poner ese correspondiente espacio muestral de tamaño o dimensión n, que es un subconjunto de Rn. Pero es que precisamente hemos visto que de este espacio muestral podemos irnos a otro R elevado a K mediante nuestro estadístico T. Y entonces, ¿qué es lo que completamos nosotros? Pues vamos a hacer una composición de estos elementos. Podemos irnos del espacio muestral directamente al R elevado a K con esta composición, que sería coger el T y evaluarlo en lugar de la muestra de Rn con las X minúsculas, evaluarlo en cada una de estas variables aleatorias, es decir, tener el estadístico T evaluado en la variable aleatoria x1, la variable aleatoria x2, hasta la variable aleatoria xn. Claro, de este modo, esta composición que estamos haciendo es que ahora tenemos una estructura de variable aleatoria, es decir, podemos realizar un abuso de notación para identificar el estadístico T con el vector aleatorio que sería el resultado de componer el T con el vector aleatorio x1 hasta x2 y nuestro xn. Entonces, muchas veces que hablamos indistintivamente de el vector aleatorio o del estadístico correspondiente. ¿Cuál es la ventaja ahora? La ventaja es que si consideramos este estadístico precisamente como un nuevo vector aleatorio, nosotros queremos saber cómo se distribuye ese nuevo vector aleatorio. Y lo que vemos entonces es que la distribución de este vector aleatorio va a depender de la distribución que tengan las correspondientes x1, x2, xn, es decir, la distribución que tenga esta variable aleatoria x, y de la definición del estadístico correspondiente. Es decir, nota, podría ser una definición, ¿no? Pero lo podemos poner como nota. En la situación anterior o en las condiciones anteriores, podemos estudiar la distribución de nuestro vector aleatorio o del vector aleatorio formado por t de x1, x2 hasta xn, la cual dependerá de la distribución que tenga o que siga la muestra aleatoria simple y de la definición del estadístico T asociado correspondiente. En este caso, esta distribución de nuestro estadístico, pero interpretado como el vector aleatorio, es decir, evaluado en cada una de estas variables aleatorias, es lo que vamos a llamar la distribución en el muestreo de nuestro estadístico. Es decir, en este caso, la distribución de nuestro vector T de x1, x sub 2 mayúscula hasta el x sub n mayúscula recibe el nombre de distribución
en el muestreo del estadístico t. Y si queréis podemos irnos justamente al mismo ejemplo que hemos hecho antes con nuestra variable aleatoria Bernoulli, para que veamos la diferencia que hay formalmente entre hacer esa consideración de la aplicación t como estadístico y hacerla como variable o vector aleatoria. Es decir, si volvemos a nuestro ejemplo, aquí, consideremos de nuevo, hemos dicho que teníamos aquí una x distribuida según una Bernoulli de parámetro p. Ahora vamos a coger con nuestro n igual a 3 una muestra x1 mayúscula, x2 mayúscula y x3 mayúscula, que sea una muestra aleatoria simple de la x, y una aplicación t que en principio esta aplicación va del espacio muestral en R dada por nuestro t de x1 minúscula, x2 minúscula, x3 minúscula, lo definimos como x1 por x2 por x3. ¿Vale? Y esto sería para cualquier x1, x2, x3 perteneciente a ese correspondiente espacio muestral que hemos dicho que era coger el 0, 1 al cubo. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser reemplazar estos valores reales por la composición con la correspondiente variable aleatoria. Es decir, podemos considerar entonces una nueva variable que si queremos la podemos identificar con t, que es realmente, no es la mejor notación porque estamos haciendo justamente eso, un abuso de notación. Esta variable t es la evaluación del estadístico, pero en las variables aleatorias x1, x2 hasta x3. Que entonces lo que nos queda es el producto de la variable aleatoria x1 por la variable aleatoria x2 por la variable aleatoria x3. Claro, tenemos claro que esto es una variable aleatoria, como una variable, porque el producto de variable aleatoria es seguro una variable aleatoria. ¿Cuál es el soporte de esta nueva variable aleatoria? Es decir, observemos que el soporte, los valores que toma esta nueva variable aleatoria t van a depender de los valores que tomen las variables aleatorias x1, x2, x3. Como x1, x2, x3 están distribuidos según una Bernoulli de parámetro p, toman los valores 0 o 1. Como estamos multiplicando, pues obviamente al multiplicar la única opción posible es que si multiplico y alguno de los elementos es 0, el resultado es 0, o si todos los que multiplico son 1, el resultado es 1. Es decir, el soporte de nuestro vector o variable aleatoria en este caso, pero la dimensión es 1, es también 0, 1. Ojo, que sea 0, 1 no significa que tenga la misma distribución que tenía la Bernoulli, porque a lo mejor toma los valores pero con una probabilidad diferente. Entonces, para estudiar la distribución en el muestreo del estadístico tenemos que analizar con qué probabilidad toma cada uno de estos valores. Es decir, podemos determinar entonces la distribución en el muestreo que tiene nuestra variable t. Teníamos que estudiar la probabilidad. Yo creo que aquí es más sencillo estudiar el caso de que t sea igual a 1, porque obviamente como nuestro t era coger el producto de x1 por x2 por x3 igual a 1, y sabemos que nuestros x1, x2, x3 toman los valores 0, 1, la única opción posible es que los tres sean 1, es decir, que x1
tome el valor 1, que x sub 2 tome el valor 1 y que x sub 3 tome también el valor 1. Ahora bien, como teníamos una muestra aleatoria simple, son independientes, lo cual significa que puedo descomponer esto en el producto de x sub 1 igual a 1 por x sub 2 igual a 1 por x sub 3 igual a 1. Pero como son idénticamente distribuidas, la probabilidad de que x1 tome el valor 1 es la probabilidad de que x tome el valor 1 de una Bernoulli. Es decir, sería p por la otra sería p y la otra también sería p. Es decir, nos queda p al cubo. Luego, la probabilidad con que t tome el valor 0 sería simplemente pues 1 menos la probabilidad con que la t toma el valor 1, que nos quedaría 1 menos p al cubo. Oye, pues resulta que nuestro t era una variable discreta que tiene esta distribución. Que del mismo modo que hemos definido esto, podemos cambiar y complicar un poquito más el ejercicio. Es decir, si... Vamos a poner otro ejemplo. Que sea también con una Bernoulli, pero vamos a cambiar el estadístico. Sí. Si consideramos ahora una x que se distribuye también según una Bernoulli de parámetro p, con una x sub 1, x sub 2, x sub 3, muestra aleatoria simple y el estadístico t que vaya de nuestro x en r dado por, podemos coger nuestro t del x1 minúscula, x2 minúscula, x3 minúscula, que sea coger pues, vamos a jugar con máximo y mínimo, vamos a coger el máximo de x1, x2, x3 y le sumamos el mínimo de x1, x2, x3. Y esto sería para cualquier x1, x2, x3 elemento de nuestro espacio muestral, que en este caso esto seguía siendo nuestro 0,1 al cubo. Esto es el estadístico con la idea original que hemos dado de estadístico. Si ahora lo queremos combinar con las variables aleatorias, entonces obtenemos una nueva variable aleatoria. Es decir, obtenemos así la variable aleatoria t, que va a ser nuestro t del x sub 1 mayúscula, del x sub 2 mayúscula, del x sub 3 mayúscula, dada por el máximo pero de las variables aleatorias x sub 1, x sub 2, x sub 3, más el mínimo de las variables aleatorias x sub 1 mayúscula, x sub 2 mayúscula y el x sub 3 mayúscula. Donde entonces el soporte que tiene nuestra variable aleatoria t sería simplemente estudiar qué valores podemos tomar aquí. Como las x sub i toman los valores 0 y 1, pues lo más pequeño que yo puedo tener aquí es que sume 0 y entonces nos dé el valor 0. Otra opción es que uno sea 0 y el otro sea 1, entonces al sumar 0 y 1 nos diese 1. Y la última opción es que tanto mínimo como máximo los dos valgan 1 y 1 más 1 nos dé 2. Entonces, si estudiamos ahora la distribución en el muestreo de nuestro t, es decir, entonces la distribución en el muestreo de t sería estudiar la probabilidad con que toma cada uno de estos valores, es decir, la probabilidad con que t toma el valor 0. Claro, para que t tome el valor 0, lo que estamos viendo es que
en esta suma, tanto mínimo como máximo tienen que ser 0, es decir, el mínimo de x1, x2, x3 tiene que ser 0 y hacemos una intersección, el máximo de x1, x2, x3 también tiene que ser 0. Claro, pero si el mínimo es 0 y el máximo es 0, es que entonces todas las intermedias tienen que ser justamente 0. Es decir, aquí estamos diciendo que la x1 tiene que tomar el valor 0, la x2 tiene que tomar el valor 0 y la x3 mayúscula tiene que tomar el valor 0. Y como tenemos justamente de nuevo una muestra aleatoria simple, esto nos quedaría ahora q por q por q, que sería q al cubo. Vamos a dejar un huequecito en medio porque aquí podemos calcular fácilmente la probabilidad de que t tome el valor 2. De forma análoga, ¿qué necesitamos que ocurra para que t tome el valor 2? Que ahora tomen los dos 1, es decir, la probabilidad de que el máximo de x1, x2, x3 tome el valor 1, pero al mismo tiempo el mínimo, la verdad que los he intercambiado, por poner el mismo orden voy a poner aquí el mínimo y luego aquí el máximo de x1, x2, x3 tome el valor 1. Y justamente como los posibles valores son 0 o 1, si el mínimo es 1 es que todos tienen que valer 1. Igual que antes, por ser el máximo 0, ya todos tenían que ser 0, independientemente de lo que me dijese el mínimo. Pues entonces aquí la probabilidad de que el x1 tome el valor 1, el x2 tome el valor 1 y el x3 tome el valor 1. Que esto nos daría, por ser de nuevo una muestra aleatoria simple, p al cubo. Y podemos obtener entonces la probabilidad con que t toma el valor 1, que es verdad que podríamos desglosar todos los posibles casos y sumarlo, o nos damos cuenta simplemente que esto va a ser 1 menos la de que tome el valor 0, que sería q al cubo, menos la de que tome el valor 2, que sería p al cubo. Pues aquí tenemos la distribución en el muestreo de este nuevo estadístico o de esta nueva variable aleatoria que hemos definido, ¿vale? Lo que sí es cierto es que dentro de estas opciones que hay ciertos estadísticos bastante habituales. Es decir, vamos a hablar un poquito de algunos estadísticos comunes que solemos utilizar o que vamos a utilizar más adelante con bastante asiduidad. Aquí, ya te digo, podríamos hablar tanto de la parte como variable aleatoria o lo podríamos interpretar con la definición inicial de elemento que va de nuestro espacio muestral. Entonces, algunos de los estadísticos más frecuentes con los que vamos a trabajar son los siguientes. Aquí esta lista no pretende ser exhaustiva porque hay muchísimos elementos con los que podemos ir haciendo combinaciones, pero algunos más habituales podrían ser, por un lado, lo que llamamos la media muestral, que sería coger nuestro estadístico t, vamos a poner en principio con minúsculas, aunque luego en ciertos casos los ponemos en mayúsculas, x1, x2 hasta una media n, que se define simplemente como 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta n de los distintos elementos x u y. Esto lo definimos a veces con notación como un x con una rayita encima, ¿vale? De nuevo, todo esto es en todos los casos que vamos a trabajar para cualquier x1, x2 hasta un xn perteneciente al correspondiente espacio muestral
que sería de una variable aleatoria x, ¿vale? Podemos trabajar también con la correspondiente varianza muestral, que podemos poner ya directamente la notación que solemos utilizar, que sería a lo mejor var. Hay gente que le pone en minúsculas, gente en mayúsculas, gente que solo pone la v, pero nuestra varianza de x1 hasta x sub n lo definimos como el 1 partido n por la suma desde i igual a 1 hasta n de nuestros x sub i menos la media, todo eso al cuadrado. Hay veces que hablamos también de las cuasi varianza muestral, y solemos poner una notación de, hay veces que la varianza también lo denotamos cuestión de notación como s al cuadrado en vez de barra, pero bueno, me da igual la notación que pongamos. Así que le podemos poner aquí más desde el punto de vista de estadístico todo con t, y aquí la otra notación habitual que utilicemos. Para la cuasivarianza tenemos nuestro t de x sub 1 hasta x sub n, que lo vamos a denotar prácticamente igual, pero dividiendo entre n menos 1 por la suma desde el i igual a 1 hasta n de los x sub i menos el x media al cuadrado, que lo solemos denotar con una s c al cuadrado. Hay veces que hablamos también de los momentos centrales o no centrales de orden k, es decir, momentos de orden k. Aquí, como digo, tenemos tanto los centrales como los no centrales. Podemos poner una notación que sería, vamos a ponerlo aquí, con una m sub k, que lo definimos como el 1 partido por n, son una generalización de la media, sumatorio desde i igual a 1, pone por si acaso, con un k perteneciente a los naturales, hasta n de los x sub i elevado a k. Y por otro lado tenemos los mu sub k, que sería una generalización de la varianza del 1 partido por n por nuestro sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los x sub i menos x medio, todo eso elevado a k. Podemos hablar también de otros estadísticos aquí, como son el mínimo, que sería nuestro t de x sub 1 hasta x sub n, que es el mínimo de los distintos x sub 1 hasta el x sub n, y a veces la notación que utilizamos es poner la x con un 1 entre paréntesis. Hablamos también del máximo, que sería el t del x sub 1 hasta el x sub n, como nuestro máximo de x sub 1 hasta los elementos x sub n. Y esto nos daría justamente como notación coger el x con la n entre paréntesis. Esta notación lo que nos sugiere es que hay toda una gama entre los distintos elementos. Y eso es lo que nos permite hablar no solo de mínimo máximo, sino del correspondiente estadístico ordenado, que sería el correspondiente de orden 1 menor o igual que k menor o igual que n, que sería el t de x sub 1 hasta x sub n, que denotamos como el correspondiente x sub k, y esto nos proporciona el késimo valor ordenado de la muestra. De modo que cuando realizamos esta combinación, la relación que tenemos es que el
mínimo es siempre menor o igual que el siguiente, que es el x sub 2, que el siguiente, que es el x sub 3, y así vamos avanzando. Tenemos un orden de todos los elementos de la muestra hasta que llegamos al último, que es el máximo, que es el enésimo estadístico ordenado. Y que igual que tenemos esto, tenemos muchísimas otras combinaciones que pueden aparecer y ser útiles. Hay veces que hacemos combinaciones con logaritmos, es decir, coger aquí un t de x sub 1 hasta el x sub n, si está bien definido, que sea coger sumas desde i igual a 1 hasta n de logaritmo de x sub i. Esto sí está bien definido. Digo que, por ejemplo, esto no lo podríamos hacer como un estadístico en el caso de la Bernoulli porque el logaritmo de cero no existe, ¿no? Pero en caso de que sí podemos hacer estas combinaciones, oye, pues todo esto sigue siendo válido para todos los elementos, y hay veces que es útil porque esta suma de logaritmos nos permite transformar productos en sumas y demás. Entonces hay veces que es interesante trabajar con todas estas aplicaciones, esencialmente siempre y cuando tú hagas combinaciones con cosas medibles o, para nosotros, con cosas continuas, vamos a tener un fantástico comportamiento de nuestros estadísticos. Lo que sí es cierto es que si ahora nosotros interpretamos estos estadísticos no desde el punto de vista de la definición que hemos dado inicial, sino de esa posterior combinación con la muestra aleatoria de variables, es decir, de entenderlo como un vector o una variable aleatoria, entonces podemos plantearnos estudiar distintos elementos asociados como esperanza, varianza de las distintas variables aleatorias. Y en ese caso tenemos un buen comportamiento, que vamos a ver aquí, de las medias poblacionales y las medias muestrales. Es decir, proposición. Aquí vamos a decir que sean, vamos a poner sea x sub 1, x sub 2, hasta nuestro x sub n mayúscula, variables aleatorias, pero que forman una muestra aleatoria simple de una x variable aleatoria, de modo que existen tanto la esperanza de la x, que vamos a denotar como mu, y la varianza de la x, que vamos a denotar como sigma cuadrado. Entonces, tenemos un buen comportamiento de nuestros estadísticos. Es decir, si yo considero el estadístico dado por la x media, ya lo que estamos haciendo es esa composición del estadístico de la media muestral con las correspondientes variables aleatorias. Cuando estudiamos la esperanza de esta nueva variable aleatoria, eso nos devuelve la propia mu. Y si estudiamos la varianza de la x media, eso nos devuelve sigma cuadrado, la varianza que teníamos antes, pero dividido entre n. Del mismo modo, al estudiar la esperanza de la varianza muestral, como estadístico, eso nos daría el sigma cuadrado, pero con un factor que es vamos a poner el factor delante mejor, el factor n-1 partido por n por el sigma cuadrado, mientras que si lo hacemos únicamente de la esperanza de la cuasi varianza muestral, pero entendiendo aquí con las mayúsculas y demás que estamos haciendo la composición en las variables aleatorias, aquí sí que obtenemos sigma cuadrado simplemente. Venga, vamos a demostrar esto. Y demostración, vamos a estudiar cada una de estas propiedades por separado. Son más o menos inmediatas, a lo mejor tenemos que jugar un poquito en estas últimas, pero en la primera, aquí sería simplemente aplicar la linealidad, es decir, tenemos la esperanza de nuestro x media, no como estadístico, sino como interpretado ese estadístico como una variable aleatoria. Entonces aquí lo que tenemos es que esto sería la esperanza de nuestro 1 partido por n por la serie suma desde igual a 1 hasta n de las variables x sub i, como la esperanza es lineal, es decir, por linealidad. Lo que podemos garantizar aquí es que esto nos quedaría 1 partido por n por la suma desde el i igual a 1
hasta el n de las esperanzas de cada uno de estos x sub i. Y ahora, como todo esto forma una muestra aleatoria simple, todas las x sub i tienen la misma distribución que la x, lo cual significa que tienen en particular la misma media. O sea que esta media sería sumar la misma cosa n veces. Nos queda 1 partido por n por la media mu, que nos quedaría simplemente mu. Vale, esta primera parte bastante sencilla. Vamos ahora con la siguiente, que tiene un poquito más de cuenta, que sería la varianza. Es decir, en el 2. Vamos a estudiar ahora qué ocurre con nuestra varianza de la x media, que nos quedaría aquí la varianza de 1 partido por n por nuestra suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula, y tendríamos entonces aquí, como es de la media, es de los x sub i mayúsculas. El problema es que la varianza no es lineal. Si tengo cosas multiplicando, las puedo sacar y estas cosas salen elevadas al cuadrado, como 1 partido n cuadrado por la varianza de la suma desde i igual a 1 hasta el n de los x sub i. ¿Cuál es el problema con la suma? Que en general nosotros no sabemos cómo obtener la varianza de una suma de variables aleatorias. ¿Cuándo sí tenemos un buen comportamiento? ¿Cuándo podemos afirmar algo? Cuando hay independencia. En general, nosotros tenemos que recordar que la varianza, si tenemos una variable x y le sumamos una variable y, esto no es exactamente la varianza de la x más la varianza de la y. Aparece un término extra que es el doble de la covarianza entre x e y. Pero por suerte, si x e y son independientes, en particular son incorreladas. Entonces, como tenemos una muestra aleatoria simple, todas las variables son independientes 2 a 2, en particular la covarianza 0. Y entonces sí que podemos expresar esto como 1 partido n cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de las varianzas de cada uno de estos elementos x sub i. Y entonces toda esta suma tiene la misma varianza sigma cuadrado, o sea que nos queda n sigma cuadrado partido por n cuadrado, y de ahí que tengamos el sigma al cuadrado dividido entre n, que es lo que queríamos demostrar. Que no nos queda exactamente sigma cuadrado, sino dividido entre ese factor partido por n. ¿Vale? Más cosas. El siguiente sería estudiar la esperanza, pero ahora de la varianza muestral. Bueno, pues no pasa nada. Aquí teníamos ahora que la esperanza de nuestro s al cuadrado sería la esperanza de la varianza muestral es 1 partido n por la suma desde i igual a 1 hasta el n del x sub i menos el x media, todo eso al cuadrado. Podemos desarrollar un poquito todos estos elementos que aparecen aquí. ¿Y qué obtenemos cuando desarrollamos? Si desarrollamos este cuadrado, aquí nos quedaría los x sub i al cuadrado menos, tenemos luego el doble del x sub i por la x media al cuadrado, más aparece aquí la media al cuadrado. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Bueno, cuando queremos desarrollar todos estos elementos que aparecen aquí, tendríamos, o bueno, me da igual que lo desarrollemos o que utilicemos la fórmula correspondiente y decir, bueno, hemos visto entonces que esto sería el 1 partido por n, lo podemos sacar fuera o dejarlo dentro, para gusto los colores, ¿verdad? Si nos fijamos, cuando desarrollamos toda esta, vamos a hacerlo una vez desarrolladito todo, nos quedaría el esperanza de. Esto sí depende del x sub i, o sea que nos queda 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta n del x sub i, pero todo eso aparece al cuadrado. Ahora, aplico la suma en esta parte de aquí, nos quedaría menos 2 veces por el 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i por la x media, y más el 1 partido por n
por la suma desde i igual a 1 hasta n de la x media. ¿Qué ocurre en esta parte? La x media no tiene sumatorio en i, o sea que toda esta expresión que tenemos aquí nos quedaría dos veces la x media por esta ha salido fuera y nos queda 1 partido por n por la suma del xy, que sería de nuevo la x media. Aquí ocurre una cosa similar, la x media no tiene i, sale fuera, sumamos 1 n veces, nos queda n con esta n dividiendo, o sea que esto nos queda simplemente x media. Y entonces, x media al cuadrado. Y aquí vemos que nos queda un menos 2x media al cuadrado y aquí un x media al cuadrado, o sea que todo esto se ha convertido al final en la esperanza de 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta n del xy al cuadrado menos este con este se nos va, nos queda la x media al cuadrado. Como la esperanza es lineal, esto sí que lo podemos descomponer en una combinación que ¿qué elementos aparecen? Aparecen aquí. Entonces, el esperanza del 1 partido n por la suma desde i igual a 1 hasta n de los xy al cuadrado menos la esperanza de x media, todo eso al cuadrado. El problema es que nos estorban estos cuadrados para la linealidad, pero no pasa nada porque lo podemos estudiar fácilmente. ¿Cómo lo podemos estudiar? Bueno, pues aquí lo que vemos es que sabemos también que siempre que tenemos una variable aleatoria y cualquiera, voy a poner una y por cambiarlo con, o bueno, así una y, si estudiamos la varianza de y, eso siempre lo podemos calcular como la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de y. O sea que si aplicamos esto mismo a los elementos que aparecen aquí, lo que obtenemos sería justamente que por esta parte tendríamos la esperanza, el 1 partido por n sale fuera, nos queda la suma de las esperanzas de cada x u y, es decir, tendríamos aquí un 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta el n de las esperanzas de cada x u y cuadrado menos la esperanza de x media, todo eso cuadrado. Ahora aplicamos esta formulita a cada uno de estos términos y entonces aquí lo que nos quedaría es que como todas estas están idénticamente distribuidas, esto es simplemente, por ser una muestra aleatoria simple, la esperanza de cada x sub i es lo mismo que la de la x, lo sumo n veces, o sea que nos queda la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de la media cuadrado. Y todo eso, aquí realmente es donde utilizamos esta parte ahora. Chum, para acá, arreglado. Aquí es donde utilizamos esta formulita. Entonces, despejamos esta esperanza de algo al cuadrado como la de la varianza menos la de la y al cuadrado. O sea que tendríamos aquí que esto es la varianza de la x más la esperanza de x, todo eso al cuadrado, menos, aquí aparece la varianza de la media más la esperanza de la media, todo eso al cuadrado. Y ahí lo podemos desarrollar simplemente como nos quedaría aquí la varianza de x, que hemos dicho que es sigma cuadrado, la esperanza de x, que sería mu cuadrado, menos la varianza de la media. La varianza de la media hemos visto antes que es sigma al cuadrado partido por n, menos la esperanza de la media, que es mu, y como está el cuadrado, mu cuadrado. Se nos cancelan estos dos términos y nos queda el sigma cuadrado menos sigma cuadrado partido por n, o lo que es lo mismo, esto sería nn, o sea que nos queda n menos 1 partido por n por el sigma al cuadrado. Y ya la última que nos faltaría sería la cuarta, ¿no? Que sería, a ver si lo pongo un poquito más para arriba. Aquí. Que sería estudiar la esperanza de la cuasivarianza, es decir, la esperanza de
la S sub C cuadrado, que bueno, yo creo que ya hemos hecho todo el trabajo duro porque hay una relación y es que si nos fijamos en la definición que hemos dado de estos estimadores, la S cuadrado y la SS cuadrado se parecen prácticamente iguales, solo que dependen de este factor distinto. Si multiplico la n o la varianza por n y la cuasivarianza por n-1, tenemos la misma suma. Entonces hay una relación, un factor que sería la cuasivarianza es coger, multiplicar por n-1 y dividir entre n. Perdón, al revés. Es multiplicar por n y dividir entre n-1 por la varianza. Porque así la n se cancela con la n y dividimos entre la n-1 para obtener la cuasivarianza. Como es lineal, por la linealidad esto sale la n y el n-1 fuera por la esperanza del s cuadrado, y hemos hecho ahora el trabajo duro de esperanza de s cuadrado, que nos queda la n-1 aquí. La esperanza de s cuadrado es n-1 partido por n por el sigma cuadrado. Se nos simplifica todo esto y nos queda simplemente el sigma cuadrado. O sea que ya lo tenemos precisamente. O sea que esto es más o menos sencillo. Lo guay es que gracias a eso, estos estimadores que estamos definiendo nos permiten tener también buenas propiedades desde el punto de vista de las aplicaciones. ¿Qué es lo último que vamos a ver hoy? Lo último que vamos a ver, que es una parte un poquito peliaguda de cómo está construido, es un estimador con nombre propio que nos permite trabajar con las funciones de distribución. Entonces, vamos a hacer una construcción un poquito más teórica desde el punto de vista de los estimadores y luego la avanzamos, la combinamos con ese punto de vista que hemos hecho de las variables aleatorias y obtener los elementos. Entonces, ahora vamos a trabajar, como digo, con un estadístico que tiene nombre propio. Entonces, vamos a considerar ahora, una x, variable aleatoria, y una muestra, vamos a poner y el espacio muestral vamos a poner x con la rayita asociado a dicha variable. Entonces, dada una muestra, vamos a ponerle x1 minúscula, x2 minúscula hasta x sub n minúscula perteneciente al correspondiente espacio muestral, podemos construir la siguiente función de distribución. ¿Qué función de distribución vamos a hacer? Vamos a hacer una función de distribución que va a llamarse f, como depende del tamaño n, y aquí vamos a especificar el tamaño n, le vamos a poner un asterisco, que es la notación habitual, va de r, como toda la función de distribución, en 0, 1. ¿Y qué hace esta función de distribución? A cada número real x le asocia un valor f sub n asterisco de x, que lo que va a hacer va a ser estudiar la proporción de elementos de la muestra de tamaño n que hay que sean menores que este elemento. Es decir, vamos a estudiar el cardinal de los elementos de la muestra. Poner el cardinal del conjunto de los x sub i pertenecientes a la muestra que sean menores o iguales que x, con i que va desde 1, 2 hasta, vamos a poner más bien, no sé escribirlo así, así desde 1 hasta n, todo eso
partido por n, ¿vale? ¿Qué hace esta función de distribución? Está contando, como digo, en proporción cuántos elementos hay menores que ese x que hemos elegido. Esto es lo que vamos a definir nosotros como la función de distribución empírica. Entonces, esta definición que estamos dando ahora mismo la estamos haciendo, como digo, desde el punto de vista inicial que hemos hecho de los estadísticos. Entonces, aquí tenemos algo que cogemos de R, lo estamos haciendo para cada elemento de la muestra. Claro, ¿qué ocurre con este elemento? Esta función, es decir, dicha función de distribución, vamos a poner un poquito más para abajo, aquí. Dicha función de distribución f sub n asterisco recibe el nombre de función de distribución muestral asociada a la muestra x1, x2 hasta el x sub n que hemos cogido de nuestro espacio muestral x caligráfico con la rayita. ¿Cuál es el aspecto que tiene esto? Lo que estamos diciendo es, vamos a ir contando cuántos elementos hay que sean menores que ese valor x. Claro, si utilizamos ahora los estadísticos ordenados, el mínimo, máximo, etcétera, es muy fácil ver el aspecto visual que tiene esto. Es decir, observemos que podemos dar una representación gráfica más o menos sencilla de nuestra f sub n asterisco. ¿Qué estamos haciendo? Cogemos aquí la distribución, aquí nuestra altura, vienen los valores de la f sub n asterisco, como mucho llega hasta el 1 como toda función de distribución. ¿Y qué ocurre? Conforme nosotros vamos avanzando, aquí decimos, bueno, vamos a buscar el primer valor, el valor más chico de la muestra, es decir, el x1, que sería el mínimo. Antes de ese valor x1 no hay ningún valor x que sea más chico, o sea, no hay ningún x que esté a la izquierda del valor mínimo de la muestra. O sea que justo aquí toma el valor 0 y aquí todos estos valores son siempre 0. Voy a ponerlo, ver así tan relleno, voy a poner más gordo de esto. Aquí va tomando todo el rato el valor 0. ¿Vale? No lo he puesto demasiado gordo. Luego, ¿qué ocurre? A partir de ahí va a tomar un salto. ¿Cuál va a ser el salto? Vamos a ir sumando y los saltos que va dando es de 1 partido por n, luego el 2 partido por n y así van dando todos los saltos hasta llegar al 1. ¿Dónde da el siguiente salto? En este punto x1. ¿Hasta qué valor? Hasta el segundo valor más grande, que sería el x2 como estadístico ordenado. Así vamos a ir avanzando hasta que llegamos al último, que sería nuestro xn, que es el máximo valor que toma. ¿Qué ocurre entre el mínimo y el siguiente más chico? Claro, que solamente hay uno que esté entre el mínimo y el siguiente más chico, que es el mínimo, precisamente. O sea que aquí toma exactamente este valor mínimo, aquí va avanzando, pega un salto y aquí se permanece constante. Cuando llega a ese siguiente valor más chico, pega otro saltito, toma este valor y sigue avanzando. Y este mismo comportamiento lo vamos repitiendo hasta que llegamos al valor máximo de nuestra muestra. Porque entonces ya todos los valores están a la izquierda de ese valor máximo. Aquí ya toma el valor 1 y todo el rato aquí
constante 1 hacia la derecha. Este sería el aspecto escalonado que tiene esta función de distribución muestral asociada a las muestras que hemos elegido. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema es que no tenemos una parte aleatoria, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver cómo podemos combinar esta función de distribución empírica asociada a la muestra con las variables aleatorias. Entonces, vamos a dar ahora lo que sería la alternativa con la correspondiente variable aleatoria. Es decir, si ahora combinamos el concepto de la función de distribución muestral asociada a la muestra, a poner la muestra, hemos dicho x1, x2 hasta xn perteneciente a nuestro espacio muestral con una x1, x2 mayúscula hasta un xn mayúscula que sea una muestra aleatoria simple de la variable aleatoria x, surge entonces, o más bien que surge, obtenemos el concepto de la función de distribución empírica. La cual definimos mediante... Es cierto que la notación que solemos utilizar es exactamente la misma porque estamos haciendo ese abuso de notación entre el estadístico y lo que sería el vector aleatorio resultante de evaluar el estadístico en la correspondiente muestra, pero teníamos aquí una f sub n asterisco en un punto x que estaría definida como esa media, ese 1 partido n, por la suma desde i igual a 1 hasta n, solo que ahora necesitamos una parte de variable aleatoria, porque ya no es una muestra, ahora son variables aleatorias. Entonces queremos contar cuántas veces las correspondientes variables aleatorias toman un valor más chico que este punto x. Entonces vamos a hacer eso con una Bernoulli que vamos a llamar una epsilon sub i de x. Esto sería para todo x perteneciente a R, donde cada epsilon sub i de x sigue una distribución Bernoulli de un cierto parámetro. Vamos a poner en principio, supongamos que no tenemos ni idea, un parámetro b sub i para cada i igual a 1, 2 hasta n, siendo esta epsilon sub i Bernoulli toma los valores epsilon sub i de x como el valor sería 1, donde estamos contando cuántas veces o cuántas variables x sub i toman valores más chicos que esta x, mientras que toma el valor 0 en otro caso. Vale. ¿Qué ocurre entonces con esta variable aleatoria? Vamos a fijarnos en cuál es el comportamiento que tiene esta variable aleatoria como una Bernoulli. Es decir, observemos entonces, que si yo estudio la probabilidad con que, como es una Bernoulli que toma los valores 0 y 1, con que cada epsilon sub i de x toma exactamente el valor 1, claro, esto hemos dicho que sería la probabilidad, cada epsilon sub i toma el valor 1 exactamente cuando la x sub i es menor o igual que la x. Pero la x sub i es una variable aleatoria que está distribuida según una variable x, lo cual significa que tiene exactamente la misma distribución que la x. O sea que esto es la probabilidad con que esa variable aleatoria x
toma exactamente un valor menor o igual que la x minúscula. Y la probabilidad con que la variable aleatoria toma el valor menor o igual que la x minúscula, eso es lo que nosotros hemos definido precisamente como la función de distribución de la x. O sea que ese valor P sub i de éxito es siempre la función de distribución para cualquier 1, 2 hasta el n. Es decir, tenemos así que podemos conseguir un resultado interesante sobre el comportamiento de esta función de distribución empírica. Pone proposición. O bueno, a lo mejor podemos borrar el tenemos así y directamente lo decimos y ponemos aquí la proposición formal. Entonces, en las condiciones anteriores, obtenemos que, por un lado, todas estas variables epsilon sub i están distribuidas según una Bernoulli. Si os fijáis, hemos obtenido que todas las probabilidades de éxito son exactamente iguales y las x sub i son independientes entre sí. Por lo tanto, cada epsilon 1 de x, epsilon 2 de x, hasta el epsilon n de x es una muestra aleatoria simple de una variable, vamos a poner epsilon, que se distribuye según una Bernoulli de parámetro f de x. A lo mejor no hemos puesto antes quién es esta f de x. Vamos a poner aquí siendo, vamos a poner simplemente definición, que la f de x es la función de distribución de la x. Es decir, con f de x, función de distribución de nuestra variable x mayúscula. No solo eso, sino que además, una vez que tenemos ese buen comportamiento que hemos visto previamente, podemos ver qué ocurre con la suma de ellas. Si esto es una muestra aleatoria de Bernoulli, cuando sumamos Bernoulli independiente idénticamente distribuidas, tenemos una distribución muy concreta que es una binomial, es decir, la suma desde i igual a 1 hasta n de la epsilon sub i de x es justamente una distribución binomial de parámetros n y probabilidad de éxito f de x, la función de distribución. Ojo, ¿eso qué significa? Que entonces podemos estudiar fácilmente quién sería esta función de distribución empírica desde el punto de vista de la variable aleatoria. Si esto lo interpretamos como esta variable aleatoria, aquí tenemos una media. Si estudiamos la esperanza, es fácil sacar la esperanza. ¿Cuánto valdría la esperanza de esa f sub n asterisco de x desde ese punto de vista de combinación de variables con estadísticos? Sería coger justamente por linealidad el 1 partido por n sale fuera, la suma sigue una distribución binomial np, la esperanza es n por p y con la n dividiendo nos queda justamente la f de x. Y cuando estudiamos la varianza, misma idea, para la varianza de nuestra f sub n asterisco de x, lo que ocurre ahora es que el 1 partido por n de esta suma sale fuera elevado al cuadrado, nos queda la varianza de esta suma, que es una binomial, la varianza de la binomial es n por p por q, el n con el n cuadrado se nos simplifica y nos va a quedar una n dividiendo, o sea que vamos a tener la p, que sería la f de x, la q, que va a ser la 1 menos la f de x, y todo eso partido de n. Y por último, lo que observamos justamente es que ¿quién es exactamente el estadístico f sub n asterisco de x? Estamos cogiendo la suma de esta binomial y haciendo la media de esos elementos. Es decir, tenemos que este estadístico f sub n asterisco de x es justamente la media muestral
de las variables epsilon1 de x, epsilon2 de x, hasta el epsilon sub n de x. Y este es este estadístico especialito que lo que hace es darnos una información del comportamiento de la distribución de nuestras variables aleatorias. Entonces lo que debemos recordar hoy o tener en cuenta es que los estadísticos van a ser simplemente aplicaciones que van de nuestro espacio muestral que genera las variables aleatorias con su soporte en R, R2, R3, RK. Lo que podemos hacer es componer esos estadísticos con una muestra aleatoria de variables aleatorias para obtener un nuevo vector aleatorio, lo cual nos permite entonces estudiar su distribución, su media, varianza, momentos, todos los conceptos asociados a variables o vectores aleatorios que hemos visto también con los correspondientes estadísticos. Y el próximo día vamos a seguir avanzando con todos estos conceptos, ¿vale?